Dios les bendiga. Vamos a dar inicio nuevamente a nuestro culto en línea. Te invitamos a que ahí donde estás, a la vez con nosotros, en unos momentos, vamos a exaltar a Jesús, al Rey de la Gloria. Es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me sombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Que me lo ofrece. Oh Rey del universo, mi príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Poder y majestad, Él es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es todo para mí. Gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, Él es sabio sin medida, Él es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es todo para mí. Jesucristo,
es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia,
Dios les bendiga, pues sigan disfrutando de este momento en la presencia del Señor. Ha llegado el momento de estudiar, seguir estudiando el libro de los Hechos. Eh, este es el momento en el que el Señor, nosotros nos sentamos a la mesa y el Señor sirve su palabra, que es nuestro alimento. Y como les digo, vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos. El título de la lección de este día es La generosidad, una cualidad de la iglesia. Si tú recuerdas, la vez pasada vimos la primera iglesia de gentiles, porque habíamos estado viendo solamente la iglesia como miembro de judíos, pero la vez pasada vimos la primera iglesia de gentiles. Y he titulado esta lección La generosidad, una cualidad de la iglesia, porque quiero definirte primeramente qué es generosidad. La generosidad es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. Y una cualidad es una aptitud o una capacidad que ya puede ser innata o adquirida. Entonces, la generosidad, el dar a los demás y el compartir a los demás debe de ser un hábito de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de todos los que somos creyentes. La generosidad debe ser una aptitud nuestra, una capacidad nuestra, el poder ofrecer a los demás sin esperar nada a cambio. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, en esta primera iglesia de gentiles. Veamos cómo era esta primera iglesia, una iglesia generosa. Y Jesús mismo nos enseñó esto, nos enseñó a ser generosos. Cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar, Él les dice, den de gracia lo que de gracia ya han recibido. Y eso no solamente fue para los apóstoles, sino también es para la iglesia, porque Jesús era así. Si Jesús era así, la iglesia, que es su cuerpo, tiene que ser también así. Entonces, la primera iglesia de gentiles fue así, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es lo que vamos a ver el día de hoy, que era una iglesia generosa y que tenía esa cualidad, ser generosa. Pues quiero que leamos lo que dice Hechos capítulo 11, versículos del 27 al 28. Hoy vamos a ver solamente aquí de Hechos, vamos a avanzar del versículo 27 hasta el 30. Son 4 versículos y acabaremos capítulo 11. Pero vamos a dar lectura a los versículos 27 y 28. Dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ok, aquí lo que leímos en el versículo 27, Lucas escribe y comienza escribiendo diciendo, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Qué días? Él está diciendo en aquellos días. Vamos a ubicarnos nuevamente en esos días de los que está hablando Lucas. Él está hablando, la vez pasada vimos de que había habido una persecución a causa de la muerte de Esteban, pero también vimos que en esa dispersión a causa de la persecución hubo unos hombres, que no se da sus nombres, pero dice que esos hombres comenzaron a hablar el evangelio a los gentiles de habla griega. Y les decía, ellos estaban haciendo un experimento. Ellos estaban viendo si es verdad que los gentiles igual recibirían el evangelio. Entonces ellos experimentaron, hicieron un experimento y comenzaron a hablar a los griegos, a los gentiles. Ahora, vimos también que la palabra, gracias a Dios, fue bien recibida por ellos. Y comenzó un avivamiento en Antioquía y en las ciudades de alrededor. También vimos que en esos tiempos de los que está hablando Lucas, fue enviado desde Jerusalén Bernabé para supervisar lo que estaba pasando en Antioquía, porque les dije la vez pasada, Antioquía era la tercera ciudad más importante en todo el Imperio Romano. Entonces envían allá a Bernabé para ver qué estaba sucediendo y si era verdad que estaban siendo instruidos en el evangelio correcto. Ahora, Bernabé, ya una vez estando ahí, ve que el trabajo es mucho y que él no podría solo. Bernabé se acuerda de que Saulo había sido enviado por Jesús a los gentiles, a predicarle a los gentiles. Entonces vimos que Bernabé va a Tarso y busca a Saulo.
No fue una búsqueda de un día, sino fue una búsqueda pues algo complicada, pero lo encuentra. Y una vez que encuentra Bernabé a Saulo, también vimos que en esos tiempos de los que está hablando Lucas, ellos regresan a la iglesia de Antioquía, la primera iglesia de gentiles, y dice que ahí se estuvieron por el periodo de un año. Entonces, aquí en esos tiempos que está iniciando Lucas en el versículo 27, se refiere a esos tiempos donde estaba pasando todo esto, donde se suscita la primera iglesia en Antioquía, la iglesia de gentiles, y donde se les llama por primera vez igual cristianos a los creyentes. Ahora, dice que en esos tiempos donde se dio todo esto que les comento, dice que descienden unos profetas de Jerusalén. Aquí es la primera vez que se menciona a un profeta en el libro de los Hechos o el don de la profecía. Es la primera vez. Así como se ha mencionado que se manifestaban ángeles ayudando a los creyentes, esta es la primera vez que se menciona de un profeta o del don de la profecía. Ahora, dice en el versículo 28, se da el nombre de uno de estos profetas, porque aunque fueron varios profetas los que fueron a Antioquía, o sea, no solo fue Bernabé desde Jerusalén, sino algo estaba pasando realmente muy importante en Antioquía, que igual envían a unos profetas. Entonces ya no solamente estaba Bernabé y Saulo, sino ahora ya había un grupo de profetas. Pero en el versículo 28 se da el nombre de uno de ellos, un profeta que sobresale, que se llama Agabo. Agabo más adelante se vuelve a mencionar este profeta en el libro de los Hechos. Agabo más adelante predice el encarcelamiento del apóstol Pablo. Ahora, Agabo, siendo un profeta de Dios, dice que da un mensaje. Incluso lo podemos ver como una predicción. Iba a ocurrir una gran hambre, dice aquí, que iba a ocurrir una gran hambre. Y es lo que predice Agabo, ese es el mensaje. Yo creo que por eso envió Dios profetas a Antioquía, para que predijeran que iba a haber una gran hambre. Ahora, lo hermoso de la palabra de Dios es de que menciona hechos históricos reales. Menciona nombres de emperadores que realmente existieron en Roma. Eso es lo bonito, porque pues es un libro que es comprobable, que aún los historiadores, para tener referencias históricas, muchos acuden a la Biblia, porque la Biblia es 100% histórica, es 100% real. Y aquí se menciona que iba a haber una gran hambre. Y se menciona, al final del versículo 28, se menciona que esa gran hambre vendría en tiempos del emperador Claudio. Un emperador que si tú buscas a través de la historia te vas a dar cuenta que existió un emperador que se llamó Claudio. Su nombre completo es Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Y ese emperador realmente existió. El predecesor de este emperador romano, su predecesor fue Calígula, después fue Claudio y después fue Nerón, el que inicia una gran persecución contra los cristianos. Pero aquí está enfocándose que esa hambre que iba a venir iba a ser en tiempos de Claudio, que él reinó del año 41 al 54 después de Cristo. Sus reinados fueron breves. También Calígula, su reinado no fue muy grande. Ahora, hay evidencias de esta hambruna. Esta hambruna tuvo lugar en los años 47 y 48, 46 y 47 después de Cristo aproximadamente. Duró aproximadamente esos 2 años. Y hay algunos historiadores que lo registran así, que registran esta hambruna. Uno de estos historiadores fue Osorio, un historiador del siglo V, que habla acerca del emperador Claudio y registra la hambruna en las crónicas anglosajonas. Él tiene un libro histórico que son las crónicas anglosajonas y él registra esta hambruna. Otro historiador importante que registra esta hambruna que se estaba profetizando por Agabo es Josefo. Es otro historiador. Josefo registra que Herodes le pidió a Claudio poder tener el control del templo de los judíos. Y Claudio, obviamente por quedar bien con el rey Herodes, él concede el control del templo a Herodes.
Y era Herodes el que escogía quién iba a ser el siguiente sumo sacerdote y estaba al cargo del tesoro del templo. Y también en ese entonces, Josefo habla de una reina, de la reina Helena Adiabene, que esta reina pues simpatizó mucho con los judíos y seguía el judaísmo. Entonces registra en su libro histórico Josefo que esta reina, debido a la gran hambre, dice que envía por víveres hasta Alejandría y da dinero para que les ayudaran a los judíos porque ella simpatizaba con ellos. Pero obviamente esta grande hambruna que hubo, lamentablemente muchos judíos murieron, muchas personas murieron a causa de esta gran hambre que el Señor estaba revelándole a la iglesia de Antioquía para que se prepararan. Ahora, es hermoso todo esto, es hermoso saber que este libro, la Biblia, contiene hechos históricos 100% comprobables. Pero vamos a continuar. Estamos hablando del primer profeta mencionado en el libro de los Hechos. Y también la primera vez que se menciona el don de la profecía. Pero antes de continuar, quiero que se aclaren algunas cosas en cuestiones de los profetas y de la profecía. Porque muchas veces se llegan a tomar algunos excesos de que las personas buscan ser profetas, buscan el título de profeta, buscan la profecía y se enfocan en cosas que no se tienen que enfocar. Entonces, quiero que veamos un poco acerca de la profecía y del profeta. Y vamos a ver primeramente qué es un profeta. En Éxodo, quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 4. Versículo 15. Dios le dice a Moisés así: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Aquí podemos ver qué es un profeta. Un profeta es aquel que habla por otra persona. Un profeta es un vocero. Un profeta es el que habla en frente de otro. Dios le estaba diciendo a Moisés: tú vas a hablarle a Aarón, tu hermano, y tu hermano se va a comunicar con el pueblo. Porque si tú recuerdas un poco, Moisés le puso algunas trabas al Señor cuando el Señor lo envía. Moisés le dice: es que yo soy tartamudo, yo no voy a poderlo hacer, yo no hablo bien. Entonces Moisés iba a ser el profeta de Dios y Aarón iba a ser el profeta de Moisés. De eso se trata el oficio de un profeta. Y en el capítulo 7, versículo 1, igual aquí del Éxodo, también lo podemos ver. Capítulo 7, versículo 1 de Éxodo dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, es lo que les decía, Moisés hablaba por Dios y Aarón hablaba por Moisés. De eso se trata un profeta. El Señor habla al oído del profeta y el profeta lo dice al pueblo. Ahora, quiero que veamos a continuación que Dios levanta profetas para evitar desvíos. Ahora ve conmigo a Deuteronomio capítulo 18. Versículos del 9 al 15. Dice así. Igual otra vez Dios les está hablando a Moisés. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios,
y a Él oiréis. Hasta aquí le vamos a dejar, hasta el versículo 15. Si tú te das cuenta, estas palabras Dios se las da al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Porque en ese lugar había personas que tenían costumbres diferentes. Ahí había adivinos, había magos, había agoreros. Entonces Jehová les dice, a todas esas personas que practican el ocultismo, ese pueblo a ellos escuchan. Pero Dios les dice, tú no vas a escuchar a ellos. Yo te voy a levantar, en vez de magos, de adivinos, dice, yo te voy a levantar profetas y a ellos les vas a oír. Porque Dios sabe que dentro del hombre está esa necesidad de saber qué hay en lo oculto, qué hay en lo ocultismo. Porque querramos o no, dentro de nosotros tenemos un espíritu. Entonces dentro de nosotros está la necesidad de buscar también lo espiritual, lo oculto, las cosas que no se ven. Entonces Dios no nos permite conocer todas las cuestiones espirituales si no es por medio de Él. Porque si tú quieres conocer de las cosas ocultas, de las cosas espirituales, de las cosas que no se ven, por cualquier medio que no sea Dios, estás en un error. Porque tampoco Dios nos ha dejado sin conocimiento de las cosas espirituales. Obviamente Dios quiere que sepamos también de las cuestiones espirituales, pero solamente está permitido ese conocimiento si es a través de Él. Si Dios te quiere revelar alguna cuestión espiritual, pues te la va a revelar. Y si no, no tienes por qué estarlo buscando con adivinos, con espiritistas, con agoreros, con magos, porque no está permitido. Entonces, si tú quieres saber acerca de las cuestiones espirituales, pues Dios ya te las reveló aquí en su palabra. Cuestiones visibles y cuestiones invisibles aquí están en la palabra. Porque hay personas que dicen, ¿y será que los fantasmas existen? ¿Y será que los demonios existen? Y entonces van y consultan con espiritistas, van y consultan con el mago del pueblo, y entonces Dios eso lo ve como algo abominable. Si quieres saber si hay espíritus inmundos, si hay demonios, por qué en algunas casas se escuchan ruidos, pues ve acá la palabra y el Señor te lo va a revelar. Y ahí sí no está mal, pero solamente si el Señor te lo revela, las cuestiones espirituales no está mal. Igual del futuro, no tienes por qué ir a un adivino, o sea, ¿cómo me va a ir? ¿Qué va a venir en el futuro? ¿Qué va a venir en unos 2 años? Tú no tienes por qué ir con el adivino, no tienes por qué ir a que te lean el café, que te lean la mano, no. Incluso en cuestiones futuras y de lo que nos espera, ahí sí el Señor cambia un poquito las cosas. Él espera que nosotros caminemos por fe. Es curioso que Dios no te dice todo lo que va a pasar en el futuro, pero Él lo que espera es que tú camines por fe. Es como Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y yo te voy a llevar a una tierra. Pero no le dijo ni a qué tierra, ni en cuánto tiempo. Y así es Dios en cuestiones futuras. Ahora, vamos a continuación a ver para qué se profetiza. Ahora vayamos a los Corintios. Entonces vimos que Dios levantó profetas para evitar desvíos del pueblo, porque sabía la necesidad que hay en el ser humano de conocer las cuestiones espirituales. Ahora, ¿para qué se profetiza o para qué es la profecía? Vayamos a ver. Dice así, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. Esa es la razón por la cual se debe profetizar. Aquí Pablo está hablando y está comparando un poco lo que es el hablar en lenguas y la profecía. Y en los versículos anteriores dice Pablo que el que habla en lenguas no entiende lo que habla y que habla a Dios. Pero el que profetiza entiende. Y entienden los hombres y habla a los hombres. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo nada más, pero el que profetiza debe edificar a los demás. Ahora, es estrictamente que la profecía debe de tener estas 3 cuestiones: edificación, exhortación y consolación. Ahora, ¿qué es edificar o edificación que está hablando aquí Pablo? Edificación su definición es así en el original: es construir un hogar.
Edificar es construir un lugar, así como tú haces una casa, la vas construyendo poco a poco. Eso es edificar. Construir poco a poco, crecer, fortalecer o ser fuerte. Es lo contrario, si tú te das cuenta, el edificar es completamente opuesto al destruir. Porque muchas veces dentro de las iglesias hay personas que en vez de edificar a la iglesia, la destruyen. Que están en contra del pastor y hablan mal del pastor y profetizan aún en contra del pastor, y ellos están destruyendo. Entonces están rompiendo uno de los elementos, o están saltándose uno de los elementos por lo cual se da la profecía, que es edificar, es construir, es hacer fuerte. Porque incluso todo esto de la profecía y cuestión de edificación, eso quiere decir que se necesita que las cosas se hagan con orden. E incluso la profecía se tiene que dar, pero respetando también siempre a las autoridades. No hablando mal del pastor, no dividiendo la iglesia, tampoco diciendo, es que te voy a profetizar. Es que, y sí es cierto, hay personas que dicen, es que Dios me dijo que tú te vas a casar con esa mujer. Y esa mujer resulta que tiene marido. O sea, hay que saber cuándo realmente es una profecía de Dios. Debe de haber orden, debe de haber respeto. Ahora, el segundo elemento de la profecía es para exhortación. La exhortación es rogar a alguien para que siga un curso de conducta, pero siempre anticipando la mirada al futuro. Entonces, la exhortación no es tanto un regaño. La exhortación es decir, oye, estás haciendo esto mal, pero te muestro un camino mejor. O sea, sí requiere un cambio de conducta, y la exhortación va en cuestiones de conducta y anticipándose al futuro. No tanto una predicción, pero sí de que, oye, esto que estás haciendo está mal. Si no te arrepientes y cambias, te va a ocurrir esto. Obviamente siempre con amor y con un espíritu de mansedumbre y tranquilamente. No es un regaño la exhortación, es ponerme a un lado de ti y decirte, ¿sabes qué? Tú puedes cambiar, cambia para que no te venga esto. Ahora, finalmente, la consolación. La consolación en su original tiene un significado bien bonito. Quiere decir, consolación es hablar de cerca, pero de manera entrañable, una cuestión íntima. Y es interesante, ¿por qué es algo entrañable? ¿Por qué es algo cercano? Te voy a decir por qué. Porque vimos que la exhortación se refiere a un cambio de conducta, y normalmente es porque hay pecado. Porque Dios, cuando levantaba profetas, es para decirle al pueblo, oye, estás pecando, arrepiéntete. Y el pecado lo que nos hace es alejarnos de Dios. Entonces, una vez que cambiamos esa conducta y recibimos la exhortación, volvemos a Dios y el Señor nos consuela, y ahora sí de cerca, como el padre con el hijo pródigo, el padre te abraza y te empieza a apapachar. Así de bonito. Por eso es que la profecía debe de tener estos tres elementos: la edificación, la exhortación y la consolación. Y curiosamente, la Biblia es un libro también profético, que sirve también para edificar, para exhortar y para consolar. Y estos tres elementos, los profetas del Antiguo Testamento los cumplían a cabalidad. Si tú has leído algún libro profético, los profetas cumplen con estos tres elementos. Los profetas decían, si no te vuelves al Señor tu Dios, si no te arrepientes, te va a venir esto. El Señor dice, levantaré esta nación para que te castiguen. Obviamente, después venía también la consolación. Y Dios decía, ok, pero yo después del juicio te sanaré, te consolaré, te liberaré y te traeré paz. Y el Señor los apapachaba. Y así son las profecías de los profetas. Ahora, ¿y la edificación? ¿Cuándo es eso? Porque quiero aclararte, quiero decirte que obviamente sí Dios castiga. Pero es como con los hijos. Si tú eres padre, te podrás dar cuenta que cuando castigas a tu hijo, lo haces para que él madure y para que él se haga fuerte. Si no, no aprenden a madurar. Y Dios igual permitía todo eso para edificación.
para que el pueblo madurara. Ahora, quiero aclararte también que la profecía no siempre lleva predicción. Y quiero cerrar con esto de la profecía, con esta cuestión. Muchos dicen, es que hoy en día hay profetas, es que hoy en día hay apóstoles. Aclaremos esto. Dice la Biblia que los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento sobre el cual nosotros estamos parados. Estrictamente como los profetas y los apóstoles ya no hay. Ellos ya se acabaron. Los que pusieron el fundamento y los que completaron la revelación, esos apóstoles y esos profetas ahorita ya no hay. Ahora, tampoco yo me puedo cerrar y decir es que no, Dios ya nos levanta profetas, porque hay iglesias que sí nombra profetas, nombra apóstoles. Y ok, estoy de acuerdo, pero ya no entran en ese grupo selecto de aquellos que pusieron el fundamento. No se le puede poner en ese nivel a los apóstoles hoy en día que hay, ni a los profetas. Ya ellos ya no pueden decir, es que el Señor me reveló algo más, algo extra. No, la revelación ya está. Tanto así que si eres un apóstol o un profeta y tú declaras algo, lo que estás diciendo debe de cumplirse en la palabra. Si lo que estás diciendo está en contra de lo que dice la palabra, eres un mentiroso y no eres profeta. Entonces, fíjate, ese grupo selecto de apóstoles y profetas ya está cerrado. La revelación está completa. Pero obviamente las iglesias, los movimientos que lo quieran manejar así, está bien. Pero siempre y cuando la profecía que se dé esté de acuerdo a lo que está en la Biblia. Ahora, vamos a continuar con los otros 2 versículos en Hechos, los que nos hicieron falta. Volvamos a Hechos, capítulo 11. Versículos 29 y 30. Dice, una vez que la iglesia entendió de que iba a haber una hambruna, esta predicción, dice que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una vez que la iglesia entiende que esta profecía era real y que venía de parte de Dios, ellos hacen algo. Y aquí muchas personas tienen problemas cuando se habla de dinero. Y creo que es en todo, o sea, no solamente aplica en la iglesia, también en el trabajo, en la escuela, en el gobierno. Y aquí mismo dentro de la iglesia, siempre que se habla de dinero, hay que hablar con cuidado de esos temas. Porque, lo voy a decir así, para muchas personas el dinero es lo más preciado que tienen. Es lo más preciado. La verdad es que sí. Que no debiera de ser así. Pero sí, muchas veces, siempre que se habla de dinero, de recoger ofrendas, las personas hablan. Y te das cuenta también en el gobierno, aún siendo una autoridad puesta por Dios, lamentablemente siempre que se habla de dinero hay problemas. Pero al principio, aquí, en esta primera iglesia de gentiles, no era un problema el dinero. Agabo profetiza de esta hambruna que va a venir. Entonces la iglesia, fíjate lo que dice, vamos a enviar una ofrenda, vamos a enviarla a Jerusalén. Porque Antioquía, la iglesia que estaba ahí, obviamente era una iglesia próspera que tenía. Entonces dicen, pues vamos a darles. Y no pasa como hoy en día de que, no, yo no voy a dar nada porque quién sabe para qué se va a ocupar. Quién sabe si realmente va a llegar a donde tiene que llegar. Es que no sé qué se va a hacer con mi dinero. No, al principio no era así. Y no solamente con la iglesia gentil. Esta es la primera iglesia gentil. Pero cuando vimos en Hechos 2, si no me equivoco, la primera iglesia de judíos fue lo mismo. Dice que cada uno vendía sus posesiones, vendía sus tierras para ayudar a los que no tenían. Tanto así que se menciona por ahí un ejemplo de Ananías y Zafira, este matrimonio, que hicieron algo mal. Pero tanto en la iglesia, en la primera iglesia judía como en la gentil, eran iglesias generosas. Y que poco a poco, con el paso del tiempo, eso se ha perdido en las iglesias. Les pides apoyo para tal obra, para tal familia que está pasándola mal y no voy a dar. No porque el pastor se la va a gastar no sé en qué.
Entonces, debemos aprender a ser generosos. El reino de los cielos y el reino de Dios, yo siempre lo he dicho así, es un mundo totalmente al revés. Es un mundo de cabeza. Quiero que veamos tantito lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí se están recordando las palabras del Señor, que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es el mundo al revés. El reino de los cielos es un mundo totalmente al revés. ¿Qué dice el mundo aquí en el que vivimos? El mundo en el que vivimos dice, pues, a obtener, acumular, genero más riquezas para mí. Y el reino de Dios, ¿qué dice? Es mejor dar que tener. Ahora, el mundo normal, ¿qué dice? El altivo o el grande será humillado. Así se refiere Dios a este mundo. Y en el reino de Dios, el humilde es exaltado. En el reino normal, en el mundo normal, el mayor se sirve de los demás. Y en el reino de Dios, el mayor sirve a los demás. Totalmente lo contrario. En el mundo normal te enseñan a ser competitivo, a competencias. Pero en el reino de Dios se trata de ayudar. ¿No sabes hacer algo? Pues te ayudo. Yo sé más, te ayudo. Entonces son cosas completamente contrarias. Entonces la primera iglesia, tanto judía como gentil, entendía que se trataba de eso, se trataba de dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Porque Dios es un Dios que da. Dios siempre da, te da alimento, te da vestido y te dio lo más preciado. Dice que Él dio a su Hijo, porque esa es la esencia de Dios. Ahora, si Dios es un Dios dador, obviamente la iglesia tiene que ser una iglesia dadora, sin esperar nada a cambio, porque igual Dios te da sin esperar nada a cambio. Debemos de ser así, y las primeras iglesias fueron así. Quiero terminar con esta última cita, que está en 2 Corintios 9. Este pasaje es muy conocido. En la segunda carta a los Corintios que escribe Pablo, capítulo 9, versículos 6 y 7. Con esto voy a terminar. Él escribe esto, dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje es muy conocido y en muchas iglesias se repite antes de que los hermanos pasen por la ofrenda. Ahora, quiero que te quede claro que lo que dice el versículo 6, del que el que siembra escasamente, cosecha escasamente, y el que siembra generosamente, recoge generosamente, esa es una ley universal, o es un principio. Es algo que se va a aplicar, no importa si tú seas una persona buena o seas una persona mala. No importa si haces tranzas o no haces tranzas, es la verdad. Es una ley universal. Esto no aplica solamente a que si doy en la iglesia voy a recoger mucho. No, es una ley universal. Porque hay muchas empresas que siembran a las iglesias y que los empresarios no son cristianos. Pero ellos dan y obviamente por esa ley, porque ellos están sembrando, van a cosechar. Si tú tienes un puño de semillas y lo siembras, no esperes recoger mucho fruto, como si sembraras, no sé, con un bote de semillas. Así se trata, de eso se trata. No es de que si yo soy bueno o soy malo. Si tú siembras mucho, vas a recoger mucho. Lamentablemente, es como los narcotraficantes. Hay narcotraficantes que ayudan a las comunidades y las comunidades los quieren mucho. Y esas personas que dan a los necesitados en esas comunidades donde ellos trabajan, también reciben mucho. No porque sean malos, sino porque simplemente ellos están sembrando. Y obviamente si siembran mucho, también tienen que recoger mucho. Es una ley universal. Ahora,
Vayamos al siguiente versículo que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Aquí ya se trata de otra cuestión. En el versículo 3, en el versículo 6 se habla de algo universal para todos. Siembras, obtienes. Siembras, obtienes. Es como el odio. Si tú siembras odio, obtienes odio. Por eso dice la palabra de Dios, no pagues mal por mal. Si alguien te está haciendo algo malo, no pagues mal por mal porque vas a cosechar otra vez mal. Entonces nosotros tenemos que combatir el mal con el amor. Si tú siembras amor, vas a recibir amor. ¿Quieres que te traten bien? Trata bien y vas a ver que realmente, te lo aseguro, que te van a tratar bien. Pero en el versículo 7 ya se habla de algo diferente. Dice, se habla de la manera en que se tiene que dar correctamente, ya no para recibir, sino para que tu ofrenda sea agradable a Dios. Y dice que en primer lugar, para que tu ofrenda sea realmente agradable a Dios, no lo tienes que hacer con tristeza. Ahora, ¿qué es tristeza? Sí quise ver un poquito de qué está hablando aquí Pablo. Y tristeza quiere decir aflicción, agravio, dolor, incluso pesar. Entonces Pablo te está diciendo, no des por cuestiones de aflicción, no des porque alguien te está afligiendo, no des porque sientes dolor dentro de ti. En otras palabras, si te causa molestia o incomodidad el dar, mejor no lo des. Porque muchas veces están en la iglesia y pasan a recoger la iglesia y el pastor les dice, pues preparen sus ofrendas. Entonces, si tú sientes feo y te está incomodando lo que está diciendo el pastor que tienes que dar tu ofrenda, mejor ni la des. Porque tú no vas a agradar a Dios si lo estás haciendo así, si lo estás haciendo de una manera molesta. Y es curioso, hay una frase por ahí que dice, es que te duele el codo. Y es curiosamente que aquí, cuando se habla de tristeza, también se pudo haber traducido como dolor. Si te incomoda darlo, mejor no lo des. Porque Dios no se agrada si tú estás dando porque te está diciendo el pastor. Ahora, incluso se pudo haber traducido pesar. Y esto es algo bien interesante. Hay personas que dan a las iglesias por culpabilidad. Porque yo estoy haciendo mal, tal vez estoy adquiriendo ese dinero de mala manera o de manera ilegal, entonces yo doy. Y hay personas que lo ocupan así. Ocupan la iglesia como lavado de dinero. Yo obtengo dinero de manera ilícita. Pues doy a la iglesia, así calmo mi conciencia y ya voy a estar tranquilo. Y te digo algo, la iglesia no es un lugar donde tú puedes lavar dinero. Si tú lo estás haciendo porque por ahí pecaste y te sientes culpable, tampoco Dios no se agrada de eso. No lo des por pesar. No se debe de dar así. Pero Pablo igual dice otra cuestión. Dice, no lo des por necesidad. Aquí está otra cuestión interesante. Por necesidad quiere decir por obligación, por tortura o incluso por presión. No porque te estén presionando a dar algo, tienes que darlo. Porque lamentablemente hay lugares donde te dicen, es que tienes que dar, dicen, vamos a sembrar. Pero que nadie siembre menos de $1,000. Y ahí empieza una competencia, es que yo voy a dar 3,000, voy a dar 5,000, 10,000 pesos, traigo un coche, lo voy a dar. No lo vas a dar por presión, no lo vas a dar porque te están obligando a hacerlo. Ahí eso ya no es bíblico, eso ya es algo que Dios no se agrada. Dios ya no se agrada de eso. Obviamente la ley de la siembra y la cosecha se tiene que dar, pero Dios no se agrada de eso. No debemos de dar nada a fuerza. Porque ¿qué dice Pablo aquí en la Biblia? Porque Dios ama al dador alegre. Ahora, pudo haberse traducido que Dios ama al dador misericordioso o al dador propicio. Misericordioso o propicio es dar sin yo esperar nada a cambio. Eso es ser un dador alegre, un dador misericordioso. Tienes que dar a los demás sin esperar que ellos un día te paguen. Esa es la manera correcta de dar. Y es interesante que esta palabra, el ser propicio, porque es interesante que es la palabra propicio en el original o misericordioso. Es una palabra que se aplica aquí en la Biblia solamente a seres humanos.
o a personas. Siempre esa palabra de propicio o misericordioso se aplica a Dios. Pero aquí en la manera que nosotros tenemos que dar, quiere decir que nosotros tenemos que dar como Dios da. Dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él da oxígeno a personas buenas y a malas. El oxígeno que respira el pastor es el que respira el asesino. Pero Dios lo da sin esperar nada a cambio. Eso quiere decir que nosotros como iglesia tenemos que aprender a dar, no importa si la persona no viene a la iglesia, no importa si la persona nos ha hecho algo. Nosotros tenemos que dar de manera misericordiosa, de manera alegre. De eso se trata. Entonces concluyo con esto. Dios siempre apela a nuestra voluntad. Dios nunca te va a forzar a nada, mucho menos a dar dinero. Tienes que hacerlo de voluntad. Y debemos de ser como Cristo. Si Cristo ama y es dador, la iglesia y yo creyente debo de amar y ser dador. De eso se trata. Y aquí en esta primera iglesia de gentiles que vimos, era así. Al principio la iglesia era generosa, tanto de judíos como de gentiles. ¿Por qué no volvemos a eso nuevamente? Y más en estos momentos que se está viviendo necesidad. Te lo dije la otra vez, ¿por qué no buscas a alguien? Investiga qué familia, qué persona está pasando por necesidad y hazte cargo de esa persona. Porque tampoco podemos arreglar a todo el pueblo, a todo el municipio, darle de comer. No, pero si puedes darle de comer a una familia, a una persona, a 2 personas, hazlo. Y estate al pendiente de esas personas. Porque así fue la primera iglesia, generosa, y nosotros tenemos que ser también generosos. ¿Qué tal si cierras tus ojos y oramos y damos gracias a Dios por esta su palabra? Padre Santo, gracias porque nuevamente nos enseñas el modelo que tú dejaste. Señor Jesús, tú viniste a esta tierra, caminaste en esta tierra y nos enseñaste siempre a dar. Tú dabas y hacías con misericordia, sin esperar nada a cambio. Y la primera iglesia, tanto de judíos como de gentiles, fue así, fue generosa. Permite que hoy en día, Señor, también como iglesia, podamos ser generosos, podamos dar sin esperar nada a cambio, Señor. Permítenos tener un corazón como el tuyo, que podamos sembrar y cosechar, pero sobre todo que te podamos agradar, Señor, porque ese es el propósito, que nosotros podamos ver más allá de solamente de sembrar y cosechar en esta tierra, sino que podamos agradarte, porque si te agradamos, sabemos que tú en el cielo, Señor, nos darás galardones, Padre. Permítenos ampliar nuestra visión, a no enfocarnos solamente en lo de aquí, Señor. No solamente en tener dinero aquí, sino hacer tesoros allá en el cielo, Padre. Queremos agradarte. Permite que así sea, Padre. Y te agradezco por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la lección del día de hoy. Y vamos a seguir continuando con este estudio del libro de los Hechos. Esperamos que sigas nuestras transmisiones en Facebook. Ahora ya también nos encontramos en YouTube. Y espero que esta palabra realmente sea de edificación, de exhortación y consolación para tu vida. Que Dios te bendiga.